Estás en la 91.3, Radio La Red Mar del Plata, Miramar, Pinamar, 98.1 Tandil. Estás bien informado. Voces Cooperativas, una producción de Marejada, comunicación cooperativa. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca alcanza. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Amigas de Voces Cooperativas, un nuevo sábado nos encontramos con una Mar del Plata un poco ventosa, fría, pero salió el sol, que yo le estaba pidiendo el sábado pasado a la Pachamama que saliera el sol, me hizo caso y está con el vientito limpiando un poco estas nubes que tuvieron, 2 meses encima de la ciudad. Pero bueno, vamos a ir disfrutando de esta Mar del Plata que se viene, agosto, ya se viene palpando mes de septiembre, mes de la primavera, en donde te dan más ganas de salir a caminar y tomar matecito y disfrutar de la gran costa que nosotros tenemos. Este sábado nuevamente nos va a acompañar Gustavo Casiotti, pero con una dinámica distinta, ¿no? Le propuse a Gustavo, a raíz de una noticia que vamos ahora a comunicar, debatirnos qué está haciendo el movimiento cooperativo y cuánto es el peso productivo que tiene el movimiento cooperativo. Así que primeramente te doy buen día y gracias por sumarte a esta locura, ¿no? de este debate. Buen día, Gustavo. ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenos días. Bueno, un gusto para mí ser convocado por fuera del habitual espacio de un sábado por mes para abordar temas de economía. Así que un gran desafío, como supiste decir en el día de ayer, me sacás de la zona de confort. Claro. Y bueno, y ahí es donde se ven los pingos. Bueno, pero con mucha experiencia. Le damos también un saludito a Andy Guastavino, que siempre está detrás de los controles, a Arnaldo, que nos está escuchando, a Osmar también, que bueno, pronto va a estar nuevamente con nosotros. Nos vamos a nuestros auspiciantes y volvemos. 11:07 de la mañana. ¿Se escucha bien? 11:07 de la mañana me dijo, acá viste, Andy está detrás de los controles y me dice, repetí lo que no se escuchó. 11:07 de la mañana, nos encontramos con Gustavo Casiotti. La propuesta de este sábado tiene que ver con visibilizar y también debatir y reflexionar sobre el peso productivo que tiene el movimiento cooperativo de cara a qué sucedió hace unos días en una cooperativa neuquina, una de las principales cooperativas neuquinas de eléctricas. Bueno, se vio inmiscuida en una situación de intromisión, por decirlo de una manera, de Estados Unidos en una negociación que llevaba adelante con una empresa china, ¿no? Entonces, la pregunta es, primero, ¿cómo se avasalla esto, ¿no? De la autonomía y la soberanía que nosotros tenemos de decidir negociar con quien nos provea de la mejor calidad, del mejor precio, para sostener o para mejorar el servicio que nosotros estamos prestando, ¿no? Y esta injerencia en decir, bueno, tratar de, para poner en contexto, uno de los gerentes de la cooperativa recibe por un medio particular, ¿no? Creo que fue por WhatsApp. Por WhatsApp. El responsable técnico. Exacto. Sugiriéndoles si había alguna forma de que no siguieran adelante con las negociaciones con esta empresa china, porque, bueno, si no estaban pensando en retirar las visas. Digo, ¿y ahora? A ver, Vanessa, estamos hablando de un hecho absolutamente inaudito. Inaudito. Por mi parte, no tengo antecedentes de una injerencia de esta naturaleza. En primer lugar, canalizada de manera informal. Un mensaje de WhatsApp condicionando o advirtiendo al gerente técnico sobre el avance en la negociación. Estamos hablando de un data center de una reconocida marca china que evidentemente molestaba a los intereses, no ya de este personaje que se comunicó, sino de la propia embajada de los Estados Unidos. Porque salieron, o sea, la misma cooperativa que es Calf, manda una notificación preguntando si esto es así. Y la respuesta fue
por también un medio masivo de comunicación que, bueno, no lo desmintieron. Entonces vos decís, ¿hasta dónde vamos a permitir que se limite esta autonomía que nosotros tenemos? ¿En base a qué y para quién estamos negociando los beneficios? A ver si quizás en mi enojo no cierro la idea. La cooperativa lo que está haciendo es llamar una licitación para comprar y para mejorar el servicio de los asociados de la cooperativa, que es una de las más grandes de Neuquén, para que el asociado tenga mejor servicio. Y no se fija si es europea, asiática, norteamericana o lo que sea. Se fija precio-calidad para mejorar el servicio. Entonces, ¿cómo es posible que se condicione esta situación en base a no dejemos, porque justo la mejor calidad, el mejor servicio y la financiación la da esta empresa asiática, que es de China? Entonces, ¿por qué la injerencia? Como ciudadanos nos tenemos que preguntar, ¿a quién beneficia? Si nosotros queremos beneficiar al asociado, es el ciudadano argentino el que paga el servicio, o a empresas multinacionales que también todas esas ganancias que se llevan no las depositan en la Argentina, se las llevan, la fuga, por decirlo burdamente y que se entienda, ¿no? Entonces, creo que llegó el momento de debatir, de preguntar, de decir, bueno, hasta acá, porque está bien, quizás al que no le interese si tengo visa o no tengo visa, como a mí, no le importa, pero a otras personas que tienen negocios y que siguen trabajando, que puede surgir algo, bueno, creo que es de una extrema gravedad esta situación que está pasando esta cooperativa, y que también el movimiento cooperativo se tiene que hacer cargo, ¿no? Y tiene que expedirse y decir, bueno, ¿qué está pasando? Que solapadamente se está tratando de ingerir en las negociaciones privadas, ¿no?, de una entidad como es una cooperativa que tiene totalmente arraigo. No hay nada más argentino que una cooperativa. Retomando esto que vos estás comentando, bueno, por un lado, la gravedad pasa por la injerencia en aspectos que hacen a la autonomía, en este caso de una cooperativa, como podría haberse dado en cualquier otra empresa de origen nacional, en donde de ninguna manera puede estar expuesta al fuego cruzado que se viene dando con claridad entre China y Estados Unidos en el marco de la guerra comercial, y en donde hoy por hoy el país del norte ha tomado a la zona de Latinoamérica y a nuestro país en particular como un espacio de disputa para correr la injerencia que viene teniendo China en materia de inversiones, de infraestructura y particularmente en materia de comercio exterior. Recordemos que hoy por hoy el principal socio comercial de la Argentina es ni más ni menos que China. Desplazó a Brasil, en gran medida producto del volumen de importaciones de productos de China que vienen ingresando a partir de un modelo económico instaurado por este gobierno que facilita esa situación. Claro. Pero que una empresa nacional se vea sometida al enfrentamiento de intereses claramente geopolíticos entre dos potencias, me parece, por un lado, que es una aberración, y en segundo lugar, coincidiendo contigo, exige un rechazo categórico por parte, no solamente en este caso de la cooperativa afectada que lo hizo y se difundió, se hizo público, sino por parte de los máximos referentes del movimiento cooperativo, las federaciones, las confederaciones, porque siembra un precedente absolutamente peligroso. Peligroso para todas las cooperativas que están, porque hoy le tocó a esta cooperativa en particular, pero también puede ser una cooperativa de trabajo, puede ser una cooperativa de consumo, puede ser una cooperativa de crédito, ¿no? Entonces, creo que está sentando un precedente, y como ahora también está esto de el debate que surgió a través de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Y que, bueno, afortunadamente los capítulos más controversiales se dieron de baja, ¿no? También apalancado, hay que decir, de la gran presión social, ¿no? Y de tomar conocimiento. Pero ahí quiero tomar.
Quizás nosotros que estamos dentro del movimiento cooperativo, esto de la participación y de salir a poner el pecho, por decirlo de una forma, en esta circunstancia, lo vemos como naturalizado. Pero una gran parte de la sociedad no. Entonces, estos son los momentos en donde nos damos cuenta que realmente el poder está en nosotros, ¿sí? Y en la importancia de la participación, porque el derecho se ejerce. Como abogada te digo, tengo el derecho, pero tengo que ejercer ese derecho, ¿sí? Si yo tengo el derecho, pero no hago absolutamente nada, queda muy lindo en la ley, queda muy lindo en la Constitución Nacional, pero se debe de ejercer. Esta es la otra parte de esos derechos. Bueno, nosotros tenemos el poder de decirle, bueno, hasta acá se están equivocando nuestros representantes y tenemos que salir. Y en estas situaciones también, en estas peleas geopolíticas que estamos pasando, y que yo creo que la mirada en la Argentina está puesta por los recursos naturales que tenemos, por los recursos que tenemos también como ser el granero del mundo, ¿no? La calidad del suelo. Se están escuchando muchas cosas. Esto de la ley de extranjerización sacó a la luz un montón de cuestiones, territorios limítrofes, entonces empecemos a abrir los ojos, empecemos a participar más, empecemos a, como vos decís, a tomar una posición cuidando el bien común, porque el movimiento cooperativo lo que trata es cuidar el bien común y de la mayoría. Entonces creo que por ahí es donde tenemos que empezar a trabajar y exigirles a nuestros representantes que actúen en consecuencia. Sí, vos sabés que, bueno, este tema lo venimos planteando permanentemente desde este espacio de voces cooperativas y como vos bien dijiste, la clave está en la participación. Lo vimos, pusiste muy buen ejemplo con respecto al tratamiento en el Senado de esta ley que finalmente tuvo que bajar los capítulos más controvertidos, si bien avanzó en el resto del articulado. Evidentemente la presión social logró, como en su momento el despliegue de la bandera de Malvinas en la cancha de fútbol, logró que no se consiguiera el quórum para avanzar en el tratamiento de la ley, nos demuestra que la participación popular sí mueve la aguja, pero para participar tenemos que estar informados y tenemos que estar interiorizados básicamente de la afectación que determinadas medidas que parecen macro o ajenas afectan a nuestra vida cotidiana. Me parece que ahí tenemos un gran desafío, el de la comunicación, un tema que permanentemente planteamos en voces cooperativas. Tenemos que participar y tenemos que desplegar herramientas, humildemente este programa lo hace sábado a sábado, para que la ciudadanía se informe, que desarrolle pensamiento crítico para saber qué acciones tiene que acompañar y cuáles refutar. Esto que sucedió con la cooperativa neuquina es un ejemplo. Vos lo dijiste, estamos hablando de una de las cooperativas eléctricas más importantes del país y algunos consideran que es la más relevante de Latinoamérica. Entonces, esto me abre la puerta a otra reflexión. Parecería que el movimiento cooperativo para algunos es viable en tanto y cuanto no afecte o moleste intereses hegemónicos. Deja que las cooperativas se ocupen de todo aquello que al Estado no le interese, o en tanto y en cuanto no afecte los intereses de los grupos corporativos. O casualidad, estamos hablando de una cooperativa de prestación de servicios públicos y comunitarios de Neuquén, ese es el nombre completo, que está prestando servicios ni más ni menos que en Vaca Muerta. Y parecería que es un territorio que no nos pertenece, porque no en vano, la semana pasada, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional estuvo haciendo una visita ocular en una explotación que parecería de su propiedad por el carácter de auditoría que efectuó sobre el lugar. Y hoy por hoy, una vez más, parece que la incursión de tecnología china en un territorio que es argentino, pero que por lo visto para algunos tiene de alguna manera un vínculo directo con intereses que son foráneos, concretamente de Estados Unidos, molesta. Entonces, me parece que hay dos cuestiones. Por un lado, la injerencia en la autonomía, en este caso una cooperativa de una empresa argentina, y por otro lado,
la significación de la importancia del movimiento cooperativo que molesta porque deja de ser chiquito y está incursionando en las ligas mayores. Y sí, las cooperativas en nuestro país tienen una participación de más del 10% en el PBI. Esto es muchísimo. Y claro, cuando afecta a intereses foráneos, sobre todo en el marco de un modelo que alienta los intereses de afuera en desmedro de los de adentro, molesta y se la quiere combatir. Bueno, eso no lo podemos permitir y como vos decías, tiene que haber expresiones contundentes para rechazar esta situación, porque a partir de un caso corremos el riesgo que esto se multiplique y no lo podemos permitir. No, claramente, y con esta mirada que vos decís, ¿no? Las cooperativas tienen otro modelo económico, otra mirada, y es más de... es Argentina pura, como decimos nosotros. No hay nada más argentino que una cooperativa. Entonces, como vos bien estás marcando, está en un lugar donde personas ajenas a nosotros se creen dueños de algo que nos pertenece a todos los argentinos y argentinas. No le pertenece más que a los argentinos. Entonces, ¿quiénes son para venir a decir con quién podemos contratar y cuánto podemos explotar nuestros recursos? Bueno, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y es algo que yo quiero debatirlo, pero ¿te parece que nos vamos a la primera pausa y seguimos más adelante? Luego la continuamos. Nos vamos a la primera pausa. 24 de la mañana y nos encontramos con Gustavo Casiotis en plan de debate y de construcción de pensamiento crítico, ¿no? Llevar nuestro punto de vista, que también aquel oyente que quiere dejarnos un mensaje respecto a lo que nosotros estamos comentando lo puede hacer al 223-604-4302, lo vuelvo a decir, 223-604-4302 y nos dejan un mensajito también dando su opinión de lo que estamos marcando. Estamos viviendo momentos en donde tenemos que poner un freno a la injerencia, como vos utilizás la palabra foránea, o extranjera o fuera de la Argentina respecto de decisiones que solo nos corresponde a los argentinos, ¿no? Surgió a raíz de esta decisión que es muy particular, son entre privados y yo con mi empresa y mi trabajo decido con quién contrato o no, pero que encierra esto que vos decís, encierra toda una mirada geopolítica y una mirada de que los recursos no le pertenecen a los argentinos o argentinas, le pertenecen a alguien más que no es de acá. Entonces, bueno, creo que es momento de tomar conciencia de eso y de decir, bueno, no, exijamos que los recursos queden en la Argentina y que sean utilizados por los argentinos y las argentinas, ¿no? En beneficio de nuestro pueblo. Porque si bien tenemos un montón de problemas, los podemos solucionar si nosotros nos apropiamos de eso. Y no estoy hablando de no hacer o no dejar inversiones o que vengan inversiones. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuidar lo nuestro y poner los límites y las condiciones nosotros. Es como cuando vos al fútbol y tenés la pelota. El dueño de la pelota decide cuánto se juega y cuándo no. Y si no le dejan meter un gol, se lleva la pelota, ¿o no? Esto que vos planteás, Vanessa, me parece muy interesante porque si no corremos el riesgo de pensar que todo lo tenemos que hacer puertas adentro y que no necesitamos de pronto de ayuda desde los conocimientos, desde el aporte de la tecnología o desde el capital de países o de empresas extranjeras. No estamos hablando de eso. Es necesario para potenciar el desarrollo, por ejemplo, de nuestros recursos naturales, hacer convenios como lo hacen todos los países desarrollados con otras potencias, con otros gobiernos, con otros capitales, en función de las limitaciones que puede tener al respecto nuestro país. Pero siempre priorizando, como vos decís, los intereses locales, generando un desarrollo de proveedores pymes locales que apuntalen a ese emprendimiento, garantizando la transferencia de tecnología para que a partir de esa experiencia el país pueda consolidar el desarrollo de su ciencia y de su técnica, y se genera en esos casos una ecuación en donde todos ganan. Cuando bajo estos formatos
de incursión en el país bajo sistemas como puede ser el RIGI o el Super RIGI. Todos los beneficios están puestos únicamente en los intereses de afuera y nada bueno puede surgir para el país. Mirá, vos hablaste de inversiones, tenemos el caso concreto del RIGI que prometía una verdadera lluvia de inversiones, de ingresos de capitales por las condiciones favorables que ofrecía para su explotación en materia de minería, de energía del país, y sin embargo hasta la fecha, en 2 años y medio de gestión, lo que hemos visto en la práctica es una salida neta de capitales. Al revés. Entró alguito en concepto de el RIGI, pero resulta que la inversión externa directa, o sea, la guita que viene del exterior para aplicarla a actividades productivas para la economía real, fue negativa. Fueron más los dólares que se fueron que los que entraron. Entonces parece que esa fórmula de entrega de nuestros recursos naturales, propiciando actividades extractivistas, no está dando resultado porque, insisto, no tenemos un volumen de dólares para apalancar actividades vinculadas, por ejemplo, con la educación, con la salud, con la seguridad, por ejemplo. Entonces, me parece que nos obliga a replantearnos. Claro. Estamos bajo un régimen de entrega de nuestros recursos naturales y ni siquiera logramos que los beneficios, inversiones claro, genuinas entren porque, insisto, en forma neta, en 2 años y medio se fueron 1.233 millones de dólares. O sea, se fue más de lo que entró. Bueno, con eso, por eso estamos para debatir, porque aparte tenemos datos con que sostener lo que decimos. Creo que ahí está la mirada y que la gran mayoría o todos los argentinos y argentinas debemos de tener la mirada, porque te pueden decir, o como nos dijeron, vamos a cambiar, son palabras muy bonitas, no somos lo mismo, vamos a cambiar, esta vez sí se va a poder, pero tiene que tener un contexto y tiene que tener un contenido, ¿no? Y el contenido es un plan. Bueno, lo que se viene haciendo y el plan económico que se está instaurando, que ya lo repitieron varias veces en el pasado, si empezamos a mirar, yo creo que es idéntico las medidas, y que si no dieron resultado, no van a dar resultado en este momento, como lo estamos sufriendo y como lo estamos viendo. Pero creo que ahora, o me pasa a mí, quizás lo veo con mayor nitidez, hay mucha más injerencia, porque ya no se trata solamente de apropiarse de los recursos naturales, apropiarse del agua, del litio, del petróleo, sino que también de la mirada, de lo ideológico, ¿no? Y meterse en decisiones que no corresponden, como en este caso le pasó a la cooperativa Calf, que es de Neuquén, que tiene que ver solamente con su trabajo, con el servicio que ellos brindan. Entonces creo que no es solamente querer apropiarse, sino también convencernos de que está bien lo que están haciendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner un alto y sentarnos a reflexionar y a pensar, ¿qué está sucediendo? ¿No? Porque no estamos viviendo bien. No estamos viviendo. Uno sale a la calle y ve un montón de locales en alquiler, en venta, casas, no se ve construcción, las rutas están hechas un desastre, la ciencia está destruida, la educación está destruida. Entonces, ¿qué queremos? O sea, mi pregunta es, ¿qué queremos? Porque ya destruyeron toda la parte pública, visible, y ya ahora están yendo para algo más particular, y como vos bien decís, en un lugar donde hay un recurso estratégico que se creen que es de ellos, y entonces no permiten que ni siquiera se pueda brindar un mejor servicio eléctrico, porque no, se está metiendo otra persona o otro país, en este caso China, que puede, no sé, abrirnos darnos una idea distinta de negocio, no sé. Además, a mí me resulta por momentos gracioso porque es contradictorio. Los Estados Unidos se propuso como plan estratégico para el Cono Sur desplazar la injerencia y la presencia estratégica de China como, bueno, una mirada dentro del tablero geopolítico mundial. Ahora, alienta un gobierno como el presente, que en función de un tipo de cambio claramente atrasado, de la reducción de aranceles y de la flexibilización de condiciones para importar, propicia
la avalancha de productos importados, particularmente de China. Entonces, Sí. ¿en qué quedamos, muchachos? Claro. Si queremos correr a los chinos del cono sur y particularmente de la Argentina, ¿no tendríamos que empezar, por ejemplo, a pensar en un tipo de cambio diferencial para que resulte más caro importar? Digo, Sí. o sea, simplemente como ejercicio de reflexión, y que resulte más conveniente comprar lo nacional y de esa manera frenar el ingreso de productos chinos. ¿No será cuestión de replantear el nivel de aranceles que tienen hoy las importaciones, que han sido reducidos en los últimos tiempos, y por un lado favorecer la fabricación nacional que paga más impuestos que lo importado, y de paso filtrar o restringir los productos de afuera que compiten con los nacionales? ¿No sería una manera, digo, bajo la óptica de los Estados Unidos, para disminuir la presencia de China en la Argentina? Porque hoy, como vamos, más allá de esta medida antidemocrática, absurda, que padece la cooperativa de Neuquén, para el resto de las variables, China tiene una presencia Sí. cada vez más fuerte. Sí, sí, sí. Siendo nuestro principal... no me sale la palabra ahora. Socio Socio comercial. Socio era la palabra. Claro. Siendo nuestro principal socio comercial, y que lo van a seguir necesitando, porque lo que más se exporta de acá tiene que ver con la comida, ¿no? Exacto. Claramente. China es un gran comprador. Exacto. Entonces, creo que dentro de todo este debate y toda esta reflexión, deberíamos ponernos a pensar en un modelo distinto económico, uno que beneficie a los argentinos y a las argentinas, a la industria nacional, y como vos bien decís, plantear y ya tener una estrategia distinta, una planificación en donde ingresan las inversiones, pero para el desarrollo, para la construcción de escuelas, de hospitales, de rutas, de puentes, no sé, se me ocurre, o sea, si tenemos los recursos, bueno, sentarnos mano a mano. ¿A vos te interesa el recurso que yo tengo? Bueno, a mí me interesa desarrollar, me interesa el trabajo, y me interesa que cada uno de los argentinos y argentinas tengan un futuro, porque yo pienso en los jóvenes. En esta situación, los jóvenes tienen un futuro totalmente negro. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde? Claro, porque resulta que las actividades económicas que son generadoras de empleo, acá y en todos los países del mundo, como el comercio, la industria, la construcción, vienen perdiendo puestos de trabajo. Claro. Son los perdedores de este modelo. Pero resulta que dentro de los ganadores no hay tampoco una capacidad para generar puestos de trabajo. Pongo como ejemplo el sector financiero. Es uno de los grandes ganadores en estos 2 últimos años y pico, y antes también, pero para tomar de alguna manera una muestra de los últimos 24 meses, viene generando un crecimiento del volumen operado, o sea, es uno de los sectores que viene ganando. Pero en paralelo, a partir del desarrollo de nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, viene expulsando trabajadores. Lo vemos en un montón de bancos que crecen en volumen de depósitos de crédito, pero tienen cada vez menos trabajadores. Sí, totalmente. Y en algunos casos directamente el cliente no tiene chance de tomar contacto con ninguna persona física porque se maneja directamente por la plataforma, por el Marque teléfono. 1, marque o la 2, banca marque 3. electrónica. Claro. Y otro de los sectores, por ejemplo, para relacionarlo con lo que estamos hablando, es la minería. Pero resulta que la minería en estos 2 últimos años y medio creció cerca del 37%, pero perdió el 9% de su plantel de trabajadores. O sea, crece expulsando trabajadores. Me parece que por este camino estamos frente a un modelo que no es viable, ¿no? Porque únicamente contempla la situación de un grupete de ¿cuánto? De un 20, 15%, y el resto de la población es la que está endeudada, la que no llega a fin de mes, que no puede pagar las cuentas.
que pierde el trabajo, que se precariza, se uberiza. Digo, me parece que como argentinos tenemos que replantear no solamente qué Argentina queremos a futuro para nuestros hijos, sino cómo queremos vivir hoy, el presente. Claramente, es que vos mientras estás hablando, yo estoy haciendo memoria con cooperativas que conozco, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de las cooperativas que conozco están en el sector portuario y estoy pensando, ¿no?, que las cooperativas de la Federación tienen entre 20 y 70 asociados, o sea, son de entre 20, las cooperativas más chiquitas tienen 20, 25 y las cooperativas más grandes tienen 70 familias, ¿no? Y estoy hablando de 10 cooperativas, ¿no?, que puedan tener ahí. Después empezamos a mirar, no sé, el Banco Crédico, la cooperativa obrera con el trabajo, las cooperativas eléctricas, las otras cooperativas. Entonces empezamos a sumar y ahí vemos realmente el volumen, ¿no?, de trabajadores y trabajadoras que hay y que son los que se necesitan. Entonces, creo que el modelo tiene que ir por ahí, es lo que vos estás planteando, decir, bueno, ¿cuánto podemos desarrollar el trabajo? Porque aparte, no quiero abrir una ventana más porque si no, no nos vamos más del programa, pero aparte tenemos otra amenaza en todo ese modelo, que es la tecnología, ¿no?, que es la inteligencia artificial. ¿Cuántos trabajos también se van a reemplazar? ¿Qué hacemos como humanidad? Estamos en una posición, ¿no? ¿Qué hacemos como humanidad? ¿Qué hacemos nosotros los argentinos y argentinas? ¿Vamos a dejar de pasar cíclicamente siempre problemas económicos? Es mi pregunta. Es mi pregunta, porque es como que cada 10, 12 años ¿para dónde caemos y tropezamos con la misma piedra? Dale, el ser humano es el único animal que tropieza con la misma piedra 2 veces. Bueno, vamos como 3. Bueno, pensemos, juntémonos. Qué sé yo, me dio como un aire de esperanza esto que sucedió con la ley de extranjerización, ¿no? La ciudadanía autoconvocada, porque hubo un montón de autoconvocados, ¿no?, tomando conciencia de la gravedad de ese capítulo de la ley y que pudo torcer una votación. Bueno, empecemos ese nivel de participación, es lo que yo pido, ese nivel de participación para decir, señores nuestros representantes, y estoy hablando de todos los arcos políticos, no estoy hablando de uno en particular. El que nos gobierna básicamente tiene un modelo económico que no es en favor de los trabajadores y los trabajadores. Eso ya lo sabemos ni de la industria nacional ni del desarrollo. Pero ese nivel de participación es decir, bueno, no nos equivoquemos, es por acá, el modelo no está funcionando. Lo estamos viendo, cada vez hay menos consumo y vos lo sabés mejor que nadie porque manejás mejor los datos que yo. Hablo desde lo que vivo y que me pasó ayer que estuvimos en una reunión y que lo comenté. Caminando por el puerto vi la persiana cerrada de un local que tenía 25 años, ¿no?, y en alquiler. Y vos decís, ¿hacia dónde vamos? Entonces, creo que es momento, siempre es momento, pero ahora nos aprieta más la situación en la que estamos viviendo para decir basta. Porque, Vanessa, escuchándote, se solapan dos problemáticas. Por un lado, las consecuencias de un modelo que está vigente hoy en la Argentina, que expulsa trabajadores, que deteriora el mercado interno, que profundiza la desindustrialización, que sacrifica o no cuida los recursos naturales, sus recursos estratégicos, pero en paralelo un gran nivel de conflictividad a nivel mundial en donde el trabajo o el desarrollo de las actividades como hoy las conocemos van a dejar de existir por la evolución de la tecnología a pasos agigantados y por la inteligencia artificial. Claro. ¿Y cuál es la mirada estratégica que vienen teniendo los organismos internacionales, la Organización Internacional del Trabajo, la ONU? Vienen apostando al desarrollo del cooperativismo. Están convencidos. Escuchemos a estos organismos. La están pensando, la están viendo, la están estudiando. El camino es con más cooperativas, con trabajo asociado. No hay manera de que se sostenga el formato de trabajo en relación de dependencia como lo conocemos. Amén de las particularidades que hoy atraviesan nuestro país. Entonces, empecemos primero a tomar conciencia de la necesidad de cambiar el modelo que hoy nos rige en nuestro país, porque atenta
contra la mayoría de los argentinos, pero además pensemos en cómo construimos más trabajo cooperativo, cómo alentamos el desarrollo de nuevas cooperativas, porque de ese 10 o 12% que contribuyen al PBI, están llamadas en muy poco tiempo a llegar a representar el tercio. Sí. O sea, esta ilusión de muchos, Ariel Huarco es uno de ellos, presidente del ASI, de que la economía del mundo se maneje en 3 ejes. Una tercera parte del sector privado, una tercera parte del sector público y una tercera parte del movimiento de la economía social. Hacia eso apuntamos y no es solamente una ilusión, sino una necesidad. Y con esa idea nos vamos a la segunda pausa y vamos a escuchar unos audios de una experiencia desde Catamarca. Me encantó. 11:46 de la mañana, ya se nos está yendo. Cuando hacemos estos programas así de debate y de reflexiones, vuela la hora que tenemos para decir, no nos alcanza a decir todo lo que podemos pensar y reflexionar. Pero en este caso también escuchar también una experiencia, ¿no? Arnaldo estuvo por Catamarca y se pudo contactar con Valeria Gors, que es presidenta de la Federación de Cooperativas Alberto Rosa de Catamarca, y la vamos a escuchar hablar sobre, su experiencia. Valeria Gors, una mujer que tiene que ver con la vida cooperativa y está en una provincia hermosísima. ¿Cuál es la mirada cooperativa en la provincia? ¿Cómo ves eso? Bueno, hoy por hoy estamos tratando, ya hace un año más o menos, las cooperativas venimos tratando de impulsar, de mostrar nuestro trabajo, venimos defendiendo nuestro trabajo, visibilizando nuestro trabajo. Es una provincia muy linda, hay muchas oportunidades, pero por ahí el cooperativismo es como que cayó muchísimo, o lo hicieron caer muchísimo. Nosotros estamos tratando desde nuestro lugar de reivindicar lo que es el cooperativismo, o sea, el verdadero cooperativismo. La venimos peleando, hace muy poquito presentamos un proyecto de ley en la provincia, que lo armamos entre las cooperativas que estamos en la Federación Alberto Rosa. Eso está encaminado y bueno, con muchas esperanzas de que eso se apruebe, porque nos va a dar muchas posibilidades. Estamos, enfocados en eso y bueno, trabajando, no bajando los brazos, como le contaba hace un rato, moviéndonos como podemos, muchas veces sin seguir nuestros objetos sociales, pero buscando el beneficio para nuestros asociados. Son muchas familias las que tenemos a cargo, son muchos asociados y creo que hoy por hoy nos enfocamos en ello, en tratar de que ellos tengan un ingreso, en tratar de que ellos sigan creyendo en que el cooperativismo es una herramienta para salir adelante. Hay un dato fuerte que nosotros siempre lo decimos, que el cooperativismo tiene una fortaleza y una debilidad. Fortaleza lo que hace, debilidad lo poco que lo comunica. ¿Qué pensás de eso? Estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces, y es algo que nosotros, la cooperativa Construcop en la provincia hizo muchísimas obras. Y es algo que lo hablo siempre y lo hablamos siempre, tanto con Gri, que es la secretaria de la COPE, con los otros presidentes. Yo siempre les digo, cada vez que haga algo la cooperativa, háganos saber, publiquen, usen redes sociales, cosas que yo no hice al principio de mi caminar dentro del cooperativismo. Yo estaba enfocada en hacer una obra, terminarla y para gestionar otra y terminarla y gestionar otra. Nunca visibilicé las obras que se hicieron en la provincia. Entonces hoy yo digo, por ejemplo, el SIC Norte lo terminamos nosotros. Es el SIC más grande del nordeste argentino. Y todos me miran y me dicen, pero ustedes, la cooperativa, sí, la cooperativa. La cooperativa hicimos salas de jardín de infante, 8 salas. Ustedes sí, las cooperativas, pero nunca lo publicamos, nadie lo sabe. Muchas veces se hicieron obras en la provincia que ni siquiera la provincia lo supo.
Bueno, ahí escuchamos la palabra de Valeria Gors, presidenta de la cooperativa Constructop Limitada y también de la Federación Alberto Rosa, contándonos esto, ¿no? Por un lado, cómo siguen manteniendo el espíritu cooperativista porque saben que es la salida del trabajo, y también dándonos algo que nosotros de cambiar, que es lo poco que comunicamos de lo que se hace, ¿no? En este caso, bueno, en la provincia, iba a decir la ciudad. Me llevé geografía a marzo, la provincia de Catamarca. Creo que es por ahí, que es lo que vos planteaste en el bloque anterior, ¿no? El mundo ya está mirando el movimiento cooperativo porque se sostiene bajo estas premisas, ¿no? El desarrollo de la persona, el centro está en la persona y en fomentar el trabajo, construir a través de la cooperación. Y fíjate el aporte fenomenal que esta federación a través de sus cooperativas ha venido generando para la construcción, para la actividad de la construcción en la provincia. Y escuchando las declaraciones recién, lo vinculaba con recientes noticias que se hicieron públicas a partir de la batería de desregulaciones que propicia el superministro Sturzenegger, en donde, por ejemplo, desregula la actividad inmobiliaria. ¿Qué es esto que desregula la actividad inmobiliaria? Que deja de ser considerada como una profesión liberal para hacer un acuerdo simplemente entre las partes. Y dentro de los considerandos de esta desregulación figuran dos que me llamaron la atención y que creo que están empalmados con esto que acabamos de escuchar. Por un lado, la necesidad de reducir los costos de construcción y de propiciar o de fomentar la construcción de viviendas. Entonces yo pensaba, realmente, para lograr bajar el costo de la construcción y construir viviendas en la Argentina, ¿es suficiente con replantear los honorarios que pueda cobrar un corredor o un martillero? ¿O más bien está relacionado con el fomento del trabajo de las pymes y de las cooperativas de construcción en particular, junto, por supuesto, con herramientas de financiación que le permitan a los argentinos acceder a una vivienda propia, cosa que hoy no se está verificando en gran parte por ingresos magros que hace que no califiquen para el otorgamiento de un crédito bancario? Entonces ahí en paralelo deberá ser el Estado que busque herramientas de financiación a largo plazo, como supo ser en su momento el Procrear, para que efectivamente los argentinos puedan tener vivienda propia. Pero evidentemente la desregulación del corretaje o de la tarea de los martilleros no garantiza per se, parecería por momentos que es una falta de respeto a la inteligencia colectiva, y más bien está vinculada, por ejemplo, con el desarrollo y el fomento del trabajo cooperativo en materia de construcción, que viene dando muestras de calidad, de solvencia, y bajo costo, de entereza en la gestión y bajo costo, por debajo de la media de la construcción por metro cuadrado. Y te voy a sumar a esto una noticia que ya es vieja, ¿no? Ya hace unos años, pero que sigue replicándose en otras cooperativas de construcción. En el sur, una cooperativa llevó adelante la construcción de viviendas del Estado. Y ellos contaban que cuando se presentaron a la licitación, el costo al Estado fue la mitad de precio que lo que le pasaban las empresas. Pero la diferencia está dentro de la cooperativa. ¿Por qué? Porque los asociados trabajadores de esa construcción cobraban el doble de sueldo que los empleados o sea, más bajo costo para el Estado, más altos ingresos para los asociados. O sea, esa es la dinámica. ¿Por qué? Porque claramente no estamos diciendo que no existan constructoras, pero claramente tiene otros costos la constructora, ¿no? Está pensando en la ganancia, está pensando en los impuestos, está pensando en las cargas. Eso ya no lo tiene la cooperativa porque el asociado es el dueño entonces, pero vos fíjate cuál es la diferencia. Le sale la mitad de precio cuando también el asociado cobra el doble de lo que cobra un empleado en la construcción. Bueno, son cosas para pensar que el movimiento cooperativo ya lo está haciendo, ya lo está dando. Hay barrios enteros hechos por cooperativa de construcción. Bueno, y acá están teniendo la palabra de Valeria. Vamos al último mensajito porque nos dejó el mensajito y después del mensajito nos vamos a la última pausa.
Valeria, ¿cuál sería tu mensaje? Porque este encuentro hace como que comience una nueva etapa para decir, estamos vivos. ¿Qué se te ocurre dejar como mensaje? Bien, o sea, por ahí es difícil para mí porque amo lo que hago. Valeria está planteando a pura emoción lo que siente por el quehacer cooperativo. Creo que eso es lo que te tiene que impulsar, te hace más creativa. Hay que sacarse las culpas y los miedos. Nuestra tarea de cooperativista tiene que ser sacarnos las culpas, no hice esto, no hice aquello, y los miedos, y crear. Y si tenemos que llorar, lloremos. Y si tenemos que luchar, luchemos. Creo que ese es un poco el mensaje que tenemos que transmitir. Así que lo que te quiero pedir es que mandes un mensaje para Mar del Plata. A Mar del Plata, bueno, primero saludarlos a todos. Un placer tenerlo acá. Es como sentirlo a Alberto cerca. Lo conocí, hablé en muchas oportunidades con él y me inspiró en un montón de cosas. Él hablaba y era la pasión del cooperativismo. Esa es la bandera que yo quiero levantar en Catamarca. El cooperativo sincero, el cooperativo sano, el verdadero cooperativismo, que es lo que él transmitía cada vez que hablaba con un cooperativo. Nada, o sea que el cooperativo es una herramienta que creamos verdaderamente, que el cooperativo es una herramienta y que lo llevemos adelante para poder generar trabajo, trabajo genuino. Y bueno, eso. Valeria Gors, una mujer del mundo cooperativo que nos orgullece y nos hace pensar que hay un mundo posible. Nos hace ver que desde aquí, desde Catamarca, seguramente vamos a renovar las ganas, la energía y sentir que el cooperativismo está siempre presente. Desde Catamarca, Arnaldo Martínez, les enviamos un enorme abrazo. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, debate sobre las estrategias para erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible para todos. Está estrechamente ligado al papel y a la labor de las cooperativas en todo el mundo. 12:00, no tenemos que ir. No, hermoso programa, gracias por sumarte a mi locura cuando te dije venís y vamos a reflexionar y debatir sobre lo que sucedió. Te damos las gracias y obviamente te vamos a seguir esperando para la columna que hacemos mes a mes de economía. Gracias por la invitación nuevamente. Prácticamente ni tiempo para saludar porque ya pasaron las 12, no queremos abusar de los tiempos. Nuevamente agradecido y nos encontramos el próximo sábado. Nos encontramos el próximo sábado. Auspiciaron Voces Cooperativas, A Cooperar, Educación Cooperativa, ANCOOP, la Mutual de Fecoaport, Cooperativa Batán, compromiso en su ciudad, Copetel, actualización permanente, Fecoaport, Federación de Cooperativas Portuarias, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Historia Legítima, Remicop, una empresa cooperativa. Seguros Rivadavia, compromiso y seriedad.